Bueno, esta es la explicación de los verbos regulares que voy a tomar en la evaluación. Recuerden que dentro de los verbos en general, en el inglés, todos los verbos se pueden dividir en dos grandes grupos, regulares y irregulares. Esto es lo que yo necesito que sepan sobre los regulares. Que los regulares tienen esta regla que siguen, que es que al final del verbo le agrego una ed, dependiendo de la terminación del verbo. Si termina en consonante, le agrego ed, como ven ahí en los primeros, ¿sí? Como en walked, watched, played, studied and danced. Las reglas son las siguientes. Si el verbo termina en y y antes de la y tienen una vocal, solo le agrego la ed, pero como en el caso de play. Pero como en study, el verbo termina en y y antes tienen una consonante, tengo que reemplazar esa y por una i latina y luego le agrego ed. O hay casos como el verbo dance, que termina en una e y lo único que tengo que hacer es agregar una d. Así que de estos voy a pedir ejemplos más de los que hay acá. Luego voy a pedir ejemplos de lo que son la pronunciación en los verbos. Recuerden que para este cuadro que ven acá de voice and unvoiced, lo que tienen es verbos que acarrean sonido al pronunciar la final o la parte final del verbo, que en casos van a encontrar esto como en casos del el verbo phone, que termina con el sonido n, de una n, de una l. Hay muchos más ejemplos que yo los di, así que por favor repasen y búsquenlo porque van a tener que poner más que estos ejemplos en la evaluación. Entonces ustedes tienen para el cuadro de voice, de verbos que terminan con un sonido que produce vibración en las cuerdas vocales cuando yo lo pronuncio solo, o sea, yo cuando pronuncio solo el sonido digamos de una letra. En el caso de la N, el sonido que van a hacer es n y eso produce vibración en las cuerdas vocales. Por otro lado, tienen las unvoiced, que es todo lo contrario, que no produce sonido en las cuerdas vocales cuando ustedes lo pronuncian solo. Digamos que el sonido de la SH, el sonido sería sh, y eso no produce vibraciones en las cuerdas vocales, entonces a eso se le llama unvoiced y tiene una pronunciación diferente. Lo que ustedes tienen que saber es cuál es del grupo de voiced y cuál es del grupo de unvoiced. También vayan teniendo en cuenta que van a ser más ejemplos que estos que están acá los que van a tener que poner en la evaluación. Luego tienen los casos de los verbos que terminan en ed y se pronuncia id, cuando un verbo termina digamos en el sonido de t, de la t, o en el sonido de la d. En este caso tenemos las palabras completed y visited. Recuerden que hay más ejemplos con la d, así que búsquenlo. También lo que va a entrar en el examen va a ser cuándo colocar una doble consonante cuando uso ed al final del verbo. El caso de esto es sencillo. Cuando ustedes tienen un verbo que finaliza en consonante y antes de esa consonante tienen una vocal y antes de la vocal tienen otra consonante, como en el caso de stop tienen la T, la O y la P, tienen consonante, vocal, consonante, se repite la última consonante. Fíjense que las flechas indican que antes de la consonante tengo una vocal y antes de la vocal otra consonante. Eso pasa en stopped, stepped y planned. Entonces en esos casos se repite la consonante. Busquen más ejemplos, que voy a pedir más que estos 3 ejemplos en el examen. Bueno, para el caso de los irregular verbs, acá es donde se viene una pequeña explicación de la cual deberán explayarse tal vez un poco más. Recuerden que dijimos que al estar los verbos, todos los verbos en inglés divididos en dos grupos, los irregular verbs forman parte de tal vez los más difíciles porque hay que estudiarse de memoria cada verbo y cómo es su forma irregular. Lo que dice
esta palabra irregular es que no sigue la misma regla de colocarle ed al final del verbo, entonces hay que formarlos de otra manera. Al ser irregulares van a tener una forma infinitiva del verbo, como ven en la primera columna, que es de infinitive, and the past form, ¿no? La forma de pasado y la forma infinitiva. Vamos a repasar estas dos columnas. Ustedes van a tener casos como en la palabra go, donde la palabra cambia completamente, ¿sí? Toda la palabra cambia de go a went. O sea que lo que dice acá es que si vos querés expresar el mismo verbo, que es ir, lo querés expresar en el pasado, tenés que cambiar toda la palabra. De ir, si querés decir fui, esto sería go y went. Ahí cambia toda la palabra. Pero tenés casos en donde, como en el verbo come, solo cambia una letra, como en came, o en el caso de read, se escribe igual, pero cambia la pronunciación. Tenés read and read. O tenés casos como en could, donde no cambia y queda igual. O tenés casos como en eat, donde con las mismas letras formas ate, que es el pasado del mismo verbo. Así que sobre esto voy a pedir varios ejemplos. Otra cosa que se van a tener que aprender son los grupos. Dijimos que dentro de los irregular verbs, dentro de los irregulars, no sigue ninguna regla, solo tenemos que aprenderlos de memoria porque hay muchos y todos pueden cambiar y no siguen ningún patrón. Sin embargo, si los agrupamos en distintos grupos, van a ir respetando algunas cosas en su escritura. O sea que en el spelling ustedes van a poder encontrar similitudes entre ciertos verbos. Así que eso que estuvimos repasando en una clase lo tienen para estudiar y van a tener que poner casos de verbos que tienen similitudes a la hora de escribirse.